Bueno, cuarto video. Cada video va siendo distinto, va cambiando de plano, va cambiando de lugar. Un poco para no aburrirme, un poco para no aburrirlos a ustedes. Alguien me decía el otro día, una amiga, che, el video, el tercer video que ha salido está mal, no está simétrico. Bueno, esa era un poco la idea, así que seguramente va a haber otros videos que se vean extraños, así que ustedes sigan la flecha y van a llegar a buen puerto. Arrancamos. Bueno, quería agradecer nuevamente. El último video ha sido muy extraño porque ha tenido una particularidad, que es que habían pasado 2 días que solamente lo habían visto 30 personas y digo, bueno, fracasó. No fracasó, pero por lo menos esperaba un poco más. Y de golpe el día siguiente pasó de 30 a 250 visualizaciones y de ahí viene creciendo. No sé por qué, no entiendo realmente cómo funciona el tema del algoritmo o de la manera que tiene YouTube de mostrar las cosas, pero bueno, evidentemente algo ahí funcionó. No quiere decir que a partir de ahora todos los videos vayan a funcionar de esa manera, pero bueno, hay algo ahí, ¿no? Em, Quería hablar de algo que me llama la atención en relación a el mundo digital, ¿no? Tengo tres cosas para mencionar alrededor de eso, de la digitalidad, la inteligencia artificial, las compras online y lo que es volverse público en redes sociales. En principio quería comentar un artículo que salió publicado en el diario El Confidencial de España. Es una nota muy interesante que hace alusión a cómo las juventudes modernas están abriendo negocios antiguos en el sentido de negocios que hoy son considerados un camino a la ruina. Por ejemplo, abrir un puesto de revistas, abrir un puesto de diarios. Em, bueno, lo que dice este artículo es que hay muchas cosas que están llevando a que las nuevas juventudes se hagan cargo de esos negocios. Por ejemplo, em, lo que pasa con la compra online. Entrevista este medio, El Confidencial, a algunas personas en relación a por qué están yendo a comprar o por qué están haciéndose cargo de librerías, de tiendas de fotografía, de fruterías, de locales que parecían condenados al cierre y que ahora tienen una nueva vida, ¿no? Esto un poco porque la compra online, la manera de vincularse con la compra online está cansando a algunos sectores generacionales y eso genera un interés por otro tipo de acercamiento al consumo, ¿no? En algún momento, lo vamos a profundizar probablemente en otro video, pero en algún momento se habló mucho de los terceros espacios, de estos lugares que no eran ni el trabajo ni la casa, como podía ser un bar, como podía ser un comercio amigo, el local del barrio, la persona que te atiende, que vos vas a comprar algo y te quedas un tiempo ahí, ¿no? Pasando el rato, cómo se estaban perdiendo, sobre todo después de la pandemia, que esos terceros espacios dejaron de existir porque, bueno, no podíamos salir, no podíamos vincularnos con el afuera y se empezó a dejar de lado lo que tenía que ver con la convivencia en ese tercer espacio. Bueno, hay mucho escrito sobre eso, vuelvo a decir, probablemente lo hable en algún video, pero esa ausencia de ese espacio y esa sustitución del espacio por un territorio virtual plagado de pantallas, de algoritmos y de compras que no tienen un cara a cara con otra persona, han empezado a agotar a la gente en la calle. Entonces, la compra online ha empezado a bajar, por lo menos en los datos que tienen de aquí de España. No sé cómo será el dato en Argentina puntualmente, pero se ha notado una baja en algunos países de la compra online y se está empezando a priorizar nuevamente lo que es el contacto con la persona que te vende. ¿Por qué? Porque eso garantiza una mayor personalización de la experiencia, porque eso garantiza que una persona, un rostro, está poniendo el cuerpo ahí para que vos puedas acceder a eso.
y porque también se están perdiendo cada vez más los espacios con identidad, ¿no? En esto de, bueno, la llamada gentrificación de los barrios. También salió un artículo muy interesante, un informe sobre cómo los supermercados, que aquí les dicen supermercat, están apareciendo en los barrios de Barcelona en este caso. Se abren alrededor de 3 por semana, que por lo general pertenecen a comunidades pakistaníes y otros inmigrantes, y que tienen precios que están 3 veces por encima de lo que son los comercios locales, y que están dirigidos particularmente a inmigrantes, a turistas. Entonces eso hace que las personas locales tengan que irse de los barrios o cerrar sus comercios o, bueno, también enfrentar la situación de otras maneras, ¿no? Abrirse algún tipo de comercio online, y eso, bueno, lo que genera es un problema en donde se pierde ese espacio humano. Me parecía interesante en ese sentido cómo lo digital, que parecía una respuesta a todo, se está volviendo algo... se está convirtiendo en otra cosa. No sé específicamente en qué, pero hay una precariedad de la experiencia en lo digital que no permite que uno pueda explorar el mundo con todos los sentidos, ¿no? Porque ¿cómo nos vinculamos con lo digital? Con el sentido de la vista, con el sentido del oído, y hasta ahí nomás. El gusto, el olfato, el tacto, se quedan en dónde, ¿no? Bueno, y eso es lo que no se ha podido reemplazar todavía en términos de lo digital. Y también ha sido erróneo pensar que lo digital era una respuesta para todo, ¿no? Recientemente, hablando de la inteligencia artificial, por ejemplo, y del uso de la tecnología para reemplazar lo humano, había trascendido que antes de la intervención de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, se había estado ensayando con inteligencia artificial para establecer objetivos, ¿no? Y que de los 2000 objetivos que se habían bombardeado en Irán de parte de Estados Unidos y de Israel, esos objetivos habían sido determinados no por un humano, sino por la inteligencia artificial. Y eso también corría el eje de decisión en lo que tenía que ver con esa guerra, que no le terminó saliendo del todo bien a Estados Unidos, ¿no? Y el jefe de tecnología del Pentágono, que es Emil Michael, había declarado hace un tiempo que la inteligencia artificial es el próximo destino manifiesto de Estados Unidos. Habrá que ver si después de este error que se cometió en términos de cómo establecer los objetivos, bueno, se perfecciona o se sigue avanzando en relación a la inteligencia artificial por otro lado. Pero esto viene de la mano con este año, el 2026, en donde China y Estados Unidos han elevado las apuestas sobre su contienda para quedarse con lo que es el poder alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? China está avanzando hacia lo que es, por ejemplo, la implementación de la iniciativa IA+, que es un objetivo que quiere integrar la inteligencia artificial en múltiples sectores como la industria, los servicios de salud, la gobernanza, como parte de lo que es la modernización económica. Y Estados Unidos está aplicando el uso de la inteligencia artificial de parte de las grandes corporaciones de Silicon Valley para lo que es el armamento bélico. Entonces, bueno, vemos ahí un poco cuáles son las configuraciones de cada país en relación al futuro que se viene, ¿no? China está tratando de tejer una ingeniería, una infraestructura un poco más avanzada en relación a lo que va a ser ese nuevo eje global. Para el 2035 por lo menos esperan que haya una sociedad totalmente impulsada por inteligencia artificial. No queda mucho para el 2035. Y Estados Unidos está un poco más perdido ahí, ¿no? Con esa pérdida de hegemonía que tuvieron en el último tiempo, los últimos 40 años por lo menos, y ahora intentando recuperar un poco más de autoridad, se queda metido en una guerra que no tiene la participación de los países de Europa como pensaba, no tiene apoyos de aliados que suponía que lo iba a tener, entonces se le está complicando un poco más. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, que el uso de la inteligencia artificial, depositar todas las esperanzas en la inteligencia artificial, en la digitalidad, no juega una buena pasada incluso a un país
con un poder bélico como el de Estados Unidos, ¿no? Contra un país que, si bien tiene una potencia bélica, como Irán, es menor a la de Estados Unidos e Israel, pero bueno, le está haciendo frente. Y hablando del mundo digital también, traía un autor que en un momento me gustó mucho leer porque sacó un libro, lo publicó Caja Negra en Argentina, un libro que se llama Volverse Público. Boris Groys es este autor, es un autor alemán que problematiza el tema de el diseño de uno mismo en las redes sociales y la materialidad y la inmaterialidad del arte en lo que es la era virtual, ¿no? Lo que él dice en este libro, en Volverse Público, que tiene una bajada que dice las transformaciones del arte en el ágora contemporánea, dice que en relación a Google, por ejemplo, o a la visibilidad del arte en Internet, en principio, dice que la visibilidad del arte contemporáneo es débil. ¿Por qué es débil? Porque su visibilidad es virtual. Y la visibilidad virtual debilita la potencia artística. Y dice también que hay una explotación del trabajo intelectual y del trabajo artístico por medio de lo que es el surgimiento de Google, porque, según este autor, Google opera fragmentando los textos individuales, la autoría, la identidad, el trabajo, la investigación de cada autor, fragmenta estos textos y lo convierte en una masa, dice él, una masa no diferenciada de basura virtual y de basura verbal. Y eso hace que el diseño de uno mismo en el mundo digital quede un poco entreverado, un poco perdido en ese mundo, en esa basura digital que nos rodea, ¿no? Millones de productores producen textos e imágenes para un espectador que no tiene tiempo o tiene muy poco tiempo para leer y para ver. Esto mismo que estoy haciendo es producir para alguien que lo verá, pero así como yo estoy produciendo este video, lo están haciendo muchas otras personas. Entonces, la cantidad de producción en relación a la demanda no llega a ser la misma, no llega a tener por lo menos un recibimiento en la misma proporción, ¿no? Dice también, la actividad artística es ahora algo que el artista comparte con su público en el nivel más común de la experiencia humana, y entonces se vuelve imposible distinguir la representación de lo cotidiano mismo, porque en esto de que se pierde fuerza en la visibilidad del arte a través de lo digital, también se despoja al arte de su trascendencia en algún punto, porque si el arte se convierte en algo meramente cotidiano que uno ve y que scrollea todos los días en redes y que cualquiera es capaz de producir, entonces ¿cuál es el valor del arte? Si cualquiera puede publicar algo y eso se puede considerar arte. Bueno, una discusión eterna, pero este autor me parecía muy interesante para traerlo ahora, para conversar en relación a todos estos temas que he mencionado, porque habla de la intimidad pública, de la pérdida de la idea de autor en la liquidez de Internet, del arte, decía, débil, de corto plazo, que se genera en redes y que nos da una sensación de productividad, cuando en realidad lo que estamos haciendo es solamente publicar algo que podría estar mucho mejor, ¿no? En algún momento se planteó esta idea de, bueno, ese tweet, esa idea que has tuiteado, si la dejabas reposar un poco más, se podría haber convertido en un proyecto, en algo de largo aliento, de largo plazo, que permita algún tipo de trascendencia, porque las grandes obras literarias, las grandes obras cinematográficas, si bien hay excepciones, pero por lo general llevan tiempo, llevan meses, llevan años, y ese tiempo no es el tiempo que demanda el mundo digital, que demandan las redes sociales. Entonces también viene bien preguntarse si la vuelta al mundo real, el contacto con lo humano, retomar el pensamiento humano como algo revolucionario por encima de lo que nos encandila
la tecnología y el mundo digital, si eso no sería mucho mejor para poder resolver algunas de las dudas, inquietudes, preguntas que revolotean en este mundo, que a veces parecen que son dudas y cuestiones muy únicas de nuestro tiempo, pero que si uno vuelve un poco más atrás, se da cuenta de que son preguntas eh, que son mucho más profundas y que forman parte de el pensamiento histórico general universal del humano a través del tiempo, ¿no? Es muy interesante el ejercicio de volver 30 años atrás a algún tipo de archivo y encontrarse con alguien haciendo preguntas similares a las que uno se hace hoy. Por último, quería recomendar, el otro día vi The Ghost in the Shell, una película de anime, porque con Has estábamos hablando y bueno, ella me había traído la inquietud de que quería verla y yo hace rato que también tenía alguna noción de esa película porque había salido una versión con Scarlett Johansson que no la vi, tampoco había visto la original y volver a esa película de 1995 es volver a encontrarse con una reflexión sobre lo humano y lo digital, que en ese momento ya hablaba de inteligencias artificiales, ya hablaba de preguntas y contextos que hoy se analizan como muy propios de la época, pero que ya estaban, y que al estar en el aire también permitían que algún tipo de autor lo tome y lo haga una obra, ¿no? Como sería la obra de Ghost in the Shell, y que también muestra que las cosas en general están en el aire. Hace falta algún tipo de percepción, de sensibilidad para bajarlas y convertirlas en algo. Y ese ejercicio es el que más cuesta en este momento de demanda de productividad y de caos, ¿no? Así que bueno, ese es el video de hoy, de esta semana. Nos veremos la próxima. Gracias por ver, gracias por suscribirse, por compartir y por comentar, ¿no? La gente que comenta lo valoro mucho, lo leo. No siempre les voy a contestar, pero los leo y me hace muy bien leerlos. Así que nos vemos.